pertinente, conveniente para el futuro, para el desarrollo del país, en fin, tener una nueva constitución? En lo absoluto, Andrés, un saludo cordial para usted, para Santiago y por supuesto para toda la audiencia. No es conveniente una constituyente porque no se puede firmar un cheque en blanco a favor de un presidente que es el proponente, que ni siquiera nos cuenta los lineamientos básicos que contendrá esa nueva constitución. No se puede votar a ciegas a favor de un proyecto político constitucional que no existe. Daniel Noboa, lo digo frontalmente, no tiene un plan de constitución, tiene un plan de negocios y más adelante lo especificaré por qué. Y no se puede votar a favor de una constituyente porque los derechos de los ecuatorianos están en gravísimo riesgo. La seguridad social, el propio presidente Noboa ha señalado que quiere trasladar la prestación de salud hacia el Ministerio de Salud Pública, dejando en total abandono a los trabajadores, a los afiliados, a los jubilados. Bueno, pero Mauro, y hoy, si hay una propuesta, permítame ir articulando, Andrés. Y hoy incluso llegó al extremo de decir que el ISFA y el ISPOL de militares y de policías también se trasladará al Ministerio de Salud Pública. Al propio Ministerio de Salud, que le recortó 1.300 millones de dólares este gobierno, el de Daniel Noboa, en diciembre del año pasado. Están en peligro los derechos de los trabajadores, Andrés, porque la ministra Ivonne Núñez dijo que insistirá con el contrato por horas, con la precarización laboral. Van a intentar reducir el salario básico unificado, que es el sueño erótico de determinadas élites de este país, porque dicen que no somos tan competitivos como Colombia y Perú, porque allá se gana la mitad. Está en peligro el derecho a la educación pública universitaria. Un vocero del gobierno, con su colega Carlos Vera, lo dijo abiertamente, que la universidad pública no debería ser gratuita y que debería tener un costo. Y están en riesgo los derechos de la naturaleza, porque van a querer implementar a rajatabla proyectos como Quinzacocha. Esto que usted ha señalado, estos temas que usted ha señalado, demuestran que sí hay pues una propuesta. Probablemente intereses ocultos y espantosos para tratar de recortar los derechos de la gente, pero los lineamientos grandes, fundamentales, si usted le dice a Daniel Noboa, que es el proponente, no a Santiago Begdach, no a ningún otro actor político de otra corriente ideológica o partidaria, si usted le pregunta a Daniel Noboa, Andrés, dígame, presidente de la República, 5 grandes ejes que usted cambiaría de la Constitución y dígame cuál es la propuesta que usted presentaría a contramano, no sabe. No tiene una agenda política, no tiene una agenda. ¿Sabe qué ha dicho él, Andrés? Y el país entero es testigo. Denme el voto y luego del 16 de noviembre les cuento qué es lo que yo propondré. Un cheque en blanco, un voto a ciegas. Eso es vergonzoso para cualquier proponente y más para el presidente de la República. Andino, Santiago Begdach, su Yo turno. creo que Mauro no se ha enterado que en un proceso constituyente quien escribe la Constitución es precisamente los constituyentes. No podemos ponernos primero los zapatos y luego las medias. El presidente de la República, si habría sacado una Constitución escrita, estarías cuestionando este rato que ya sin votaciones hay una Constitución y que el fascismo y que no sé qué, porque ese relato les encanta. Nadie ha dicho que saque una Constitución escrita. No puede pasar una Constitución escrita primero. Segundo, existe hoy por hoy un proceso que llama a la ciudadanía porque precisamente el gobierno nacional está entendiendo esta inflexión que hay entre los ciudadanos y pese a eso arriesga un proceso democrático que va a llamar a una asamblea constituyente, que va a tener candidatos y que luego se va a desarrollar un proceso constitucional que luego va a ser llevado a votación. Entonces, tan básico es el relato que están manejando, que siempre han tenido, el de las élites, el de la oligarquía. Me encanta, pero ya pasamos, miren esa página, por Dios. Si quieren beneficiarse de lo electoral, empiecen a proponer. Tú mismo estabas a favor del paro. ¿Por qué? Yo en este mismo espacio lo dije. ¿Por qué no aprovechan esta oportunidad? Y si tanto apoyo tienen para paralizar una provincia entera, pongan sus pliegos de peticiones y pónganle a colación en el tema constitucional, pues. Vámonos a las mesas de diálogo. Ustedes que les encanta la palabra socializar. Entiendan que este es el mismo proceso, pero ahora con la gran diferencia de que sí existen procesos democráticos, que no tienen ese populismo absurdo de convencer con el romance a las personas y de meternos una constitución de 400 y pico de artículos que muchos analizamos desde un inicio y lo dijimos claramente que no tenían futuro y que el país está venido al menos desde lo institucional por esa misma problemática. Y ahora vienen a decirnos que siguen con el concepto romántico de la oligarquía. Pasen la página, dedíquense a proponer y vamos al proceso constitucional con altura. Entonces ahí es donde yo creo que hay que plantear cosas, porque me parece que
para ir a la Asamblea Constituyente hay que decir si estamos o no de acuerdo, por ejemplo, con la bicameralidad, si estamos o no de acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación o del Consejo de la Judicatura, si creemos que es pertinente que la Corte Constitucional se convierta en una sala de la Corte Nacional de Justicia. O sea, esos temas creo que hay que comenzar a debatir, Mauro. Y son los temas que debería exponerlos abiertamente el presidente de la República. El problema es que no conoce sobre eso, por eso no habla. En esta segunda intervención, Santiago ha dicho un montón de cosas, pero en la práctica no ha dicho nada de fondo. Pero sí quisiera desmitificar algunas cosas. Aquí está la Constitución. Tú dices que la Constitución es supremamente garantista y que no permite combatir la delincuencia. Aquí está. ¿Cuál es el artículo que supuestamente de la Constitución no permite enfrentar al crimen organizado? ¿Cuál es el artículo? No, ahí está. Léelo. Públicamente te desafío este rato. Aquí está la Constitución. ¿Cuál es el artículo? Permítame que le enfrente así, pues, Andrés, con argumentos. Aquí está la Constitución. No quiere leer. ¿Sabe por qué? Porque mienten, bueno, porque pero tienen, de hecho, hay porque alguna tienen limitación a tal punto que el presidente ha tenido que no, recurrir Andrés, a los decretos de permítame, excepción, Andrés, con todo respeto, y que evidentemente se defienda solo, mi querido Santiago, que no me puede decir qué artículo de la Constitución es el que supuestamente no permite combatir a la inseguridad. Que los quiteños y quiteñas sepan que les mienten cuando dicen que la Constitución no permite enfrentar a la delincuencia. Te he dado la Constitución, no has querido leerla. Ya no te puedo dar de nuevo porque tienes que comprarte la tuya misma. Bueno, en lo de fondo, el presidente de la República ha aprobado, ¿sabe cuántas leyes en materia de seguridad? 12 leyes de defensa y de seguridad. Que han sido cuestionadas por la Corte. Pero no, le hablo, Andrés, todas las que han sido aprobadas. Las que han sido aprobadas, no me refiero a las que han sido declaradas inconstitucionales. 12 leyes de defensa y seguridad han sido aprobadas en el periodo de Noboa. Y me parece que en el periodo de Lazo, 8 leyes también de defensa fueron aprobadas. No es un tema normativo. Aquí Santiago viene a hablar de socialismo. Vea, usted es un heredero dignísimo, Andrés. No le quiero echar flores. De don Benjamín Carrión, un verdadero socialista. Yo quisiera aquí que Santiago me diga qué entiende por socialismo, que la Constitución es comunista, dice. Vea, el socialismo real, y usted lo sabe porque don Benjamín Carrión sí era socialista de verdad. ¿Acaso que esta Constitución instaura la dictadura del proletariado? ¿Acaso que estatiza los medios de producción? ¿Acaso que aquí no hay propiedad privada y dictadura del partido único? Ya basta de esa retórica. Hablan de memoria sin ni siquiera haber abierto un libro. O sea, me parece que es impresentable decir todo eso sin ni siquiera tener un fundamento. Me desafía las propuestas, solo le lanzo una. A continuación, ¿por qué no reformamos el Código de la Democracia en vez de convocar a una constituyente, entre otras cosas, para evitar el transfugismo político y evitar que los asambleístas que llegan auspiciados por un partido, a los 8 días se cambien de camiseta, vayan por otro partido y aquí no ha pasado nada? Que pierdan el escaño, Andrés, a menos que se cambien de partido ejerciendo su derecho a la objeción de conciencia. ADN es una recicladora que se ha llevado los desechos de los demás partidos, de la Revolución Ciudadana, de Pachacutic, de los socialcristianos, todos, nadie se salva, pero es una recicladora de los despojos de los demás partidos, que se sancione el transfugismo, y para eso no se necesita una constituyente. Gracias, vamos Santiago, por favor. Bueno, mira, aquí ponerte una constitución, empezarnos a buscar los artículos es absurdo, pero pongámonos a pensar solo en una cosa. Primero, ¿cómo está ordenado el sistema de elección de jueces y fiscales, que está en la Constitución? ¿Cómo está el sistema de evaluación, que está en la Constitución? Todo eso consta en la Constitución, que no ha dado ningún resultado. ¿Dónde está la Constitución socialista? Evidentemente fue la Constitución propiciada por el socialismo del siglo XXI, el correísmo. Y tú hablas ¿Qué socialismo? De transfugismo, ¿Qué socialismo? Mauro, tú hablas de transfugismo y te ¿Qué pasaste socialismo? de la Revolución Ciudadana. ¿Qué socialismo? Siempre he sido de izquierda, ¿Qué es socialismo? Favor. Mira, hablas de que la Constitución es prodelincuencial, te deberías saber de memoria los artículos que supuestamente son prodelincuenciales, pues, o sea, si repites en todos los medios de comunicación que la Constitución es prodelincuencial, no sabes, Santiago, solo repites puros lugares comunes. Se habla de Estado social de derechos y no del Estado constitucional de derecho, ahí ya existe un gran abismo de diferencia que permite estas manipulaciones de la justicia y que es lo que ha dado pie a un montón de recursos que se han utilizado a lo largo del tiempo y que han sido manipulados a través de la justicia. Pero es que es obvio y evidente que no ha dado resultados y que el sistema judicial está completamente corrompido porque tienen estas herramientas, pues. Algo tendrán que escribir en los textos los jueces puestos por el Consejo de la Judicatura de Gustavo Yalc.
Entonces, esas situaciones, y si nos vamos más allá, sobre la base de lo institucional que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, entonces nos enteramos de cómo se dan las autoridades o todo el escándalo del caso Ligados, que viene a dar cuentas de que el sistema no está funcionando y que tiene que ser modificado. Yéndonos a la madre del problema, ¿por qué tener 5 poderes? Tenemos que regresar a los 3 poderes. Como ya lo dijiste tú, Andrés, motivar el sistema legislativo, robustecerlo de esta manera, y pensar en una bicameralidad. Ya he hablado del sistema de justicia y evidentemente fortalecer las acciones ejecutivas. Pero si nos vamos a un sistema democrático y si estamos pasando un proceso que tiene que preguntársele al ciudadano y que luego elegir un proceso constitucional y luego aprobar una constitución que también tiene que tener una representación y tiene que ser votada y demás, pues ¿dónde está el problema? Ahora, hay temas en la Constitución, Mauro, yo no puedo precisar tampoco el artículo, pero que sí protege. No le ayude a Andrés. O sea, usted no es abogado, pero, él sí es abogado no, y debería saberlo de memoria. Él es abogado. Él es abogado. Por ejemplo, esas medidas cautelares, esas protecciones constitucionales, con gusto le explico protegen a la audiencia eso, Andrés. Al delincuente. En lo absoluto, Andrés. De hecho, tuvo que revisar la Corte Constitucional. En lo absoluto, porque Andrés. Muchísimos detenidos tuvieron que estar en la puerta giratoria. Les cogían presos y luego los liberaban. ¿Sabe quién es el principal responsable de la impunidad de los privados de la libertad? Daniel Noboa, pues, si él libera a los colombianos en la frontera que estaban sentenciados penalmente, que estaban cumpliendo una condena aquí, y comete la bestialidad jurídica, porque no hay otro nombre, de liberarlos en la frontera y decirles, señores, no les queremos aquí, váyanse a su país para que luego regresen a delinquir acá mismo. Pero si eso es dejar en la impunidad. El presidente amnistió a los indígenas que provocaron el paro y voy a lo de fondo. Voy a lo de fondo. No sé qué tienen que ver las amnistías, pero bueno, pero, con el tema de la constituyente, del tema de la inseguridad. El principio que usted señala de los colombianos. Y mire, Andrés, igual a los responsables aquí, el tema de la impunidad. Usted me consulta, Andrés, sí. El tema de las garantías. Exacto. ¿Qué culpa tiene, por ejemplo, una acción de protección o un habeas corpus mal aplicado por un juez si ese juez es corrupto, si ese juez es pillo? ¿Qué culpa tiene la no aplicación de la prisión preventiva si es que hay un fiscal pillo, como el caso Porsche Cayenne en Guayaquil, donde no le formulan cargos a un presunto terrorista que puso una bomba en la bahía de Guayaquil en el mes de junio, existiendo las evidencias? Las cámaras de videovigilancia de la empresa de seguridad de Guayaquil existen. Se denunció a través de un asambleísta. El alcalde de Guayaquil también lo hizo público. Diario Expreso lo ha hecho público. ¿Y sabe qué hicieron? ¿Y sabe qué hicieron? ¿Y sabe qué hicieron? Por favor, argumenta. Argumenta, por favor, pero no te pongas nerviosito, tranquilo. No te pongas nerviosito. Pero no te pongas nerviosito. No te pongas nerviosito, tranquilo. No te pongas nerviosito. Entonces, imagínese, si un fiscal, Andrés, no acusa, no le formula cargos en el caso Porsche Cayenne, ¿será culpa del Código Orgánico Integral Penal? ¿Será culpa de la Constitución de la República? En lo absoluto. Algo adicional desde el punto de vista técnico. Una constitución no impone sanciones, no impone condenas. Una constitución no tipifica tal delito, tantos años. Para eso está este otro libro que también le he traído para ver si lee el Código Orgánico Integral Penal. Aquí están los delitos, aquí están las penas, aquí esto se ha reformado durante los últimos 3 gobiernos y desde la época de Correa incluso, también cometiendo populismo penal, ¿ah? Porque yo no me caso con los errores que hayan cometido antes. 2 veces en promedio por año se ha reformado el Código Orgánico Integral Penal desde el año 2014 hasta la actualidad. Y todas las reformas han sido para endurecer las penas. Vamos con las propuestas. Le he explicado los de las garantías. No es culpa de las garantías, es culpa de malos operadores de justicia. Vamos con el tema de las propuestas. ¿Por qué no disminuimos el hiperpresidencialismo? Yo sí creo que hay que hacer reformas de la Constitución en la parte orgánica. Pero no se puede topar la parte dogmática de los derechos, Andrés. Eso es inalterable. Eso no puede ser regresivo. Pero en la parte orgánica, en vez de destrabar el hiperpresidencialismo que tanto cuestiona Santiago, el presidente Noboa quiere fortalecerlo.
al reducir, al desaparecer la Corte Constitucional y volverle una sala de la Corte Nacional de Justicia, una salita de 3 jueces. ¿Sabe quién es el órgano de gobierno de esa sala de 3 jueces? El Consejo de la Judicatura. ¿Y quién es el presidente del Consejo de la Judicatura? El doctor Mario Godoy, amigo íntimo del presidente Noboa. Ese Consejo de la Judicatura va a presionar a esa sala de lo constitucional bajándose al último contrapoder democrático que es la Corte. Vamos con Santiago. Pero todo lo que has hablado se define precisamente cuando no hay una designación justa de autoridades, que eso sí prevé la Constitución, que prevé en el sistema de justicia, cuando los fiscales no tienen la posibilidad, y yéndonos más allá de estar sin rostro, para precisamente defenderse y poder fallar porque hay de todo, ¿no? Como hay fiscales corruptos, también hay fiscales que fallan por temor, por amenazas, por miedo. Y eso es lo que tiene que proteger la Constitución. Y yéndonos al sistema en sí, ya en lo medular, todo lo que ha ocasionado estas políticas que han sido en ciertos casos permisivas y en otras incomprendidas, y que han tenido atajos constitucionales que han permitido que esto se dé. Entonces, si es que vamos a tu teoría, pues estás de acuerdo con un proceso constitucional, porque además te comento que los procesos dentro de la Asamblea, cuando existe una reforma parcial o lo que sea, son mucho más largos que irnos a este proceso de constituyente. Entonces yo creo que es momento de enfrentarnos a esa realidad y por último enfrentarnos en las urnas. En el sistema de que ya es necesario replantearnos otra modalidad constitucional, otra forma de ver el país, que no esté apegado, yo sí estoy de acuerdo, que no esté apegado a una línea política. Siguen argumentando con ciertas coyunturas y ciertos relatos, cuando lo de fondo y lo medular es solucionar los problemas actuales que tiene el país, que no lo ha podido solucionar de ninguna manera los gobiernos que han pasado, porque tomó demasiado tiempo llegar a este momento. Tomó demasiado tiempo que saquen la base militar de Manta y todo el proceso de contaminación del país, que no ha sido inmediato. No es que vino un día como abrir un centro comercial de narcotráfico y dijo yo me siento aquí. Esto tomó muchos años para que hoy seamos un camino del narcotráfico transnacional. Ya, Santiago, muchas gracias. Estamos conversando con Santiago Begdach y Mauro Andino. Mauro, usted señaló en su primera intervención que la propuesta del presidente no es clara, en fin, pero que hay un planteamiento, digamos, de plan de negocios. ¿En qué consiste? Fíjese usted, Andrés, la proforma presupuestaria para el año 2026, aprobada por el gobierno, no incorporan el componente relacionado a la prestación de salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto genera un déficit de 1.000 millones. El IES solicitó 4.612 millones y solo se asignaron 2.921 millones. Faltante 1.600 millones de dólares. Pero, y en la Mauro, práctica... eso, por ejemplo, debe ser reformado, o sea, hacer una constitución en que las preasignaciones se eliminen. Porque el presupuesto general del Estado está ya destinado a los municipios, correcto, a las salud y educación, a las universidades, salud y educación, a educación, a los subsidios, sí, claro, no, pero no es preasignación por la Constitución, Andrés, con todo cariño. No es preasignación, claro, pero ya tiene que establecer que va a haber unos subsidios. La Constitución lo único que establece como preasignaciones, la Constitución, las únicas preasignaciones, jurídicamente hablando, que establece es a los GATS, salud y educación. Fíjese usted cómo quieren quebrar al IES. Esto que hacen de este faltante de 1.600 millones de dólares ya abre la puerta a esta propuesta obscena de dejarles a los afiliados y a los jubilados sin prestación de salud. Y esto se conecta con el escándalo del señor Edgar Lama, pues, que salió la glosa. No lo digo yo, lo dijo la Contraloría. Una glosa por 3,5 millones de dólares. ¿Por qué? Por pagos indebidos. No había los justificativos del caso. ¿Y a quién se pagaba? ¿A qué clínicas particulares se pagaba? A las clínicas vinculadas al papá del señor Lama. Eso es lo que están haciendo con la seguridad social. Negocios? A esto me voy, pues, sí. Pero por supuesto, Andrés, porque lo que buscarán seguramente es seguir destruyendo el IES, privatizarlo en algún momento, que es una vieja aspiración. Quienes hemos leído algo de historia sabemos que en su momento en el gobierno de Sixto Durán Ballén se le preguntó al pueblo ecuatoriano sobre la privatización del seguro social. Pero vamos incluso más allá, Andrés. Yo le pregunto a la gente, ¿se pueden hacer cambios a la parte orgánica de la Constitución? Sí, pero se lo puede hacer a través de reforma parcial. No es necesario algo tan traumático como una constituyente.
Son 3 procesos electorales, Andrés, a los que nos está conduciendo el presidente Noboa. El 16 de noviembre, consulta popular, luego elegir constituyentes, luego aprobar o negar el borrador de constitución. En el interín, el funcionamiento de la constituyente, estamos hablando de aproximadamente 220 millones de dólares. Y agrégale el 4º proceso, la elección de alcaldes, prefectos y gobiernos parroquiales rurales. Todo eso. ¿Y los plenos poderes, Mauro? Mire, no puede tener plenos poderes porque la Corte Constitucional en varios de sus precedentes jurisprudenciales así lo ha dicho. De hecho, en el dictamen que da vía abierta para que se pregunte a la gente si quiere o no una convocatoria constituyente, la Corte le dice, está bien, señor Noboa, le damos paso a la constituyente, pero no de plenos poderes, porque eso atenta contra la división de poderes. Gracias. Y los principios republicanos. Santiago Bedach. Me encanta, Mauro, que puedas hablar de la glosa al señor Lama y que se investigue, que vaya a la fiscalía. Pues en el gobierno, en tu gobierno de Correa, cuando tú fuiste candidato, creo que a la alcaldía o algo así, no pasaba eso, no sabíamos de las glosas, nos enteramos mucho después de las glosas que tiene toda la plana mayor de la Revolución Ciudadana. Entonces, estas son situaciones que pasan, que tienen que ser investigadas y que yo aspiro y que merezcan la mayor de las explicaciones. Voy a diligenciarme muy bien en lo que hablas del presupuesto, no puedo hablar de ese tema porque no soy experto económico, lo voy a revisar muy bien, quiero entender cuál es la lógica, pero también tenemos que regresar al pasado y acordarnos que le metieron la mano al IES como que fuera una caja de una alcancía y se gastaron las prestaciones del 40% para los fondos jubilares. Eso también ya pasó. Entonces quiero diligenciarme muy bien para dar un dato concreto de lo que tú mencionas. Me parece bastante importante y de hecho, Andrés, yo te había mencionado en otro espacio aquí que a mí sí me preocupa mucho el tema de la salud. Son temas que todavía hay que corregir, pero también hay que decir una cosa, y vuelvo y repito a lo que yo estaba hablando hace un momento. El sistema de salud está enquistado en una mafia completamente tomada por grupos de delincuencia organizada. Los hospitales están repartidos a quienes manejan los territorios de los GDOs y esta es una realidad que tenemos que ver cómo cambiarla, porque eso es lo que prima que cualquier gobierno, sea el de Daniel Noboa o el que sea, pueda avanzar en este sentido. Quiero destinar estos últimos minutos a las otras preguntas. No sé si quiera comentar algo, Mauro. Sí, quiero. Bases militares, financiamiento. Sobre algo importante, sí, rápidamente sobre lo que dice Santiago. Yo lamento que no haya venido con datos, y yo sí me preparo para los debates. El déficit fiscal durante estos 10 meses de este año se incrementó a 3.323 millones de dólares. ¿Y sabe por qué se incrementó? Más que se duplicó el déficit en comparación con el año anterior. ¿Sabe por qué? Y esto lo dice el Observatorio de Política Fiscal del economista Jaime Carrer, que no es pues de izquierda ni marxista como sueñan ahí, es un economista de derecha. ¿Sabe por qué se incrementó? Por los bonos que tu gobierno se ha gastado, se has despilfarrado durante la primera vuelta, la segunda vuelta y ahora durante esta campaña de consulta popular, y porque aumentó el pago de deuda, 4.000 millones de dólares al FMI el año anterior y este año se acabó de aprobar 1.000 millones de dólares más. ¿Y sabe cuál es la ejecución en obra pública? Este año había presupuestado 449 millones de obra pública y hasta octubre se han gastado solo 120 millones. Esa es la ineptitud de un gobierno que, a pesar de las grandes necesidades del país, prefiere gastarse 220 millones de dólares en 3 elecciones para llevarnos a una constituyente que es del abismo. Una ronda final sobre tema bases militares, Santiago, asunto financiamiento a los partidos políticos y reducción del número de asambleístas. Por favor. Bueno, respecto a las bases militares, es obvio, no les convenía tener a las bases militares de acá por el pacto con la narcopolítica que tenía el correísmo en ese momento. Las cifras no mienten, en medida de que se van evaluando las incautaciones de droga, en medida de que va saliendo el gobierno de Correa, y también las muertes violentas pues van ocurriendo en el país en medida de estas incautaciones. Esta es la triste realidad después de que salió la base de Manta. El Ecuador heredó un problema internacional que lo volvieron local los irresponsables de aquel gobierno que pactó precisamente con la narcopolítica, y ahora nos pasa factura. Es indispensable buscar ayuda, y no es como dicen, pues que van a vulnerar la soberanía, porque la soberanía es a las personas. Si yo no tengo como individuo soberanía para que no me maten saliendo a la calle, o para que no entren a mi casa y me roben, o quién sabe qué más hagan,
no hay soberanía en ningún país. Entonces, en este sentido, se tienen que analizar muy a profundidad después de la consulta, en caso de aprobarse el tema de las bases militares, cómo van a ser planteados estos acuerdos. El gobierno nacional ya ha ofrecido que no es que se va a utilizar las reservas de las Islas Galápagos, etcétera. Hay que analizar cómo se darán estos acuerdos. Sin embargo, creo que es importante contar con esta herramienta para defendernos, en este caso, del crimen organizado que nos aqueja, que es transnacional, y que eso ya lo conocemos bastante a profundidad. Respecto a la reducción del número de asambleístas, yo creo que esta pregunta va relacionada también con un termómetro que tenemos que tener en caso de que se apruebe la Asamblea Constituyente, en el sentido de que para mi forma de pensar, y eso es lo que yo creo que debe pasar, tiene que haber dos cámaras en este caso, y evidentemente esto influiría en la Cámara Baja de Representantes, que sea reducida, y una Cámara Alta mucho más especializada, con amplios requisitos y demás, para que pueda sostener e incluso la designación de autoridades. Y respecto al financiamiento de los partidos políticos, creo yo que es importante recalcarle a la ciudadanía que no es que la promoción electoral se va a desaparecer, que eso era una duda que existe en el ambiente, es simplemente el fondo partidario que se da a los partidos políticos, ni siquiera a los movimientos políticos, y que esto coayudaba a que supuestamente las organizaciones políticas tengan capacitación, tengan un nivel social más elevado, y de hecho evidentemente no lo han hecho. Entonces creo que es importante que la ciudadanía decida si es que quiere que estos recursos sigan fugando de esta forma y no sean empleados de ninguna manera, replanteándonos también que esto tiene que ser utilizado en una asamblea constituyente para replantear de a fondo el sistema de partidos y las competencias del Consejo Nacional Electoral, para que precisamente el Consejo Nacional Electoral, a cuentas de que no entregan estos fondos partidarios, pueda fiscalizar de mejor manera. Tiene una línea de fiscalización, pero realmente es muy reducida, el departamento es muy pequeño, no tiene una línea tecnológica, no tiene una dirección concreta con la UAFE. Entonces creo que eso se debe replantear para evitar que los partidos y organizaciones políticas sean financiadas por la delincuencia organizada o cualquier otro tipo de economía criminal, por así decirlo. Vamos a terminar. La última intervención. ¿Esta sí? Sí, ya. O entonces, sea, son las tres preguntas, ¿no? Claro, Después por supuesto. Sí, ya. Perfecto. Sobre las bases militares y la narcopolítica. Mire, Andrés, yo creo que hay que tener claridad de que nadie se opone a la cooperación internacional. Eso es fundamental. Si quiere apoyarnos Estados Unidos, si quiere apoyarnos Brasil, si quiere apoyarnos Alemania, si quiere apoyarnos China, que es la segunda potencia a nivel mundial. El problema es que aquí se quiere colocar una base militar, lo cual nos incorpora en un problema geopolítico a nivel internacional, porque el mundo ya no es unipolar, pues. El mundo es multipolar, ahora hay bloques, hay polos de desarrollo y hay un enfrentamiento entre Estados Unidos, la Unión Europea, que está en decadencia lamentablemente, versus Rusia y China. Si es que tomamos partido con una base militar aquí, no con cooperación, sino con una base militar, corremos el riesgo de involucrarnos cuando se dé algún conflicto armado a nivel internacional en medio de algo que no tenemos por qué tomar partido. Ahora, si es que uno habla de Estados Unidos, ya hay 3 acuerdos firmados, marítimo, terrestre, aéreo, 2 en el gobierno de Guillermo Lasso, 1 en el gobierno de Daniel Noboa. Cuando quisieron enfrentar a la minería ilegal, lo hicieron en este gobierno. Yo felicité en redes sociales, lo hicieron con determinación las Fuerzas Armadas. Para eso no se necesita una base militar, pero además los riesgos que existen en su momento. En la base de Manta se cometieron 118 delitos cometidos por militares de Estados Unidos, impunidad en contra de más de 300 militares. En el 2002 una embarcación con 18 pescadores desaparecieron. Y no hay datos, como dice Santiago, yo sí verifico las fuentes, Lupa Media señala que no hay datos, como dice la gente de este gobierno, de que después de la base de Manta se hayan triplicado las rutas del narcotráfico. Y si hablamos de narcopolítica, yo sí creo que Santiago debería asesorarle bastante bien a Cristian Zurita, porque le han llamado a declarar en la fiscalía, porque el testigo, Carlos Lasso, el compañero de Norero, dice que
por no pagarle Jordán a Zurita es que le mandaron a matar a Fernando Villavicencio. Y de paso, que asesores bien en el Tribunal Contencioso Electoral, porque hay una denuncia en contra de Construye, tu ex partido, antes de que ahora seas de ADN, tu ex partido, por manejos opacos de la campaña. Denuncia en contra de Cristian Zurita y de Andrea González. Noticia que está en todos los medios de comunicación. Manejos opacos de la campaña, que no se sabe de dónde salió el dinero. Segundo, sobre reducción de asambleístas. El problema, el inconveniente no es cuantitativo. Podemos tener un aula de 50 alumnos. Si de los 50, 40 son vagos, esto no se soluciona pues diciendo quedémonos en 20, porque igual 15 van a seguir siendo vagos. Es un tema de calidad. ¿Cómo podemos fortalecer la democracia representativa? Yo planteo una reforma en el Código de la Democracia y tú estás trabajando este rato en la Asamblea. Te invito, te desafío a que propongas eso con algún asambleísta. Que se incorpore en el Código de la Democracia un curso certificado de 200 horas de duración. No título de tercer nivel, porque eso no se puede, Andrés, por la Convención Americana de Derechos Humanos. Un curso de 200 horas. Que los precandidatos de todos los partidos lo aprueben ese curso sobre derecho parlamentario, derecho constitucional, ciencia política, economía política, pero que ese curso sea articulado con las universidades públicas y privadas y con el Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral. Y la otra cuestión, que del 100% de los candidatos en las listas, el 70% sean afiliados con determinado tiempo de anticipación y un 30% de invitados. ¿Qué garantizaríamos con eso? Que los partidos se encarguen de preparar cuadros para que puedan ser candidatos en las elecciones. El tema de número de asambleístas, y le voy a dar el dato, algo también que me parece muy importante, sobre Chile y Uruguay, las dos democracias de América del Sur más consolidadas de la región. Chile, 19 millones de habitantes, 155 diputados, 43 senadores. Chile, la Chile que idealizan tantas veces, dicen queremos ser Chile. Chile tiene 19 millones de habitantes, 155 diputados, 43 senadores. Uruguay, la pequeña Uruguay en términos de densidad demográfica, 3.300.000 habitantes, 99 diputados, 30 senadores. Así que el tema no pasa por el número. ¿Usted va a ser candidato a la Asamblea Constituyente? Yo estoy convencido que él no va a ganar este día domingo. Pero si pasa lo contrario. No, este día domingo estoy a mí no me gusta especular, mi querido Andrés. El día domingo yo estoy convencido que va a ganar el no y estaré siempre del lado correcto de la historia, que es defender a los más débiles, defender los derechos y prepararme cuando hay un debate, evidentemente, para poder estar a la altura de nuestra audiencia. Quería decirles sobre el Fondo de Promoción Electoral, Andrés. El Fondo de Promoción Electoral se mantiene. El presidente de la República le mintió a la gente, le dijo que ya nos iba a financiar el pago de campañas, prensa escrita, radio, televisión, medios digitales. Como sobre la marcha sale a la luz que no estaba proponiendo la eliminación de eso porque la Corte no le dio paso, entonces ahora sí empiezan a decir, no, solo es el Fondo Partidario Permanente.